Quiero darles la bienvenida a nuestros speakers el día de hoy. Tenemos dos speakers invitados súper especiales. La primera es nuestra speaker invitada Alejandra Baeza. A Alejandra la pueden encontrar en todas sus redes sociales como @Alejandra Baeza Abogada. Y Alejandra es abogada laboral en Baeza Abogados. Alejandra, bienvenida y me gustaría que le contaras un poquito más de ti a nuestros más de 900 asistentes el día de hoy. Valen, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en lo que será una charla de actualización práctica. Gracias a Sigigo por brindar este espacio tan importante con el objetivo principal de prevenir de manera estratégica todo lo que conlleva la nueva normatividad laboral. Mi nombre es Alejandra Baeza González. Yo soy abogada y socia de la firma Baeza Abogados Asociados de la ciudad de Cali. Nosotros somos asesores empresariales, expertos en derecho laboral, individual y colectivo. Litigamos y pues nada, estoy aquí feliz de poder acompañarlos y actualizarlos en todo lo que implica la reforma laboral. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Y por otro lado, tenemos a un invitado de la casa, directamente desde Sigo, a Mauricio Hernández, quien es contador público experto en costos. Mauricio, bienvenido. Hola, Vale, ¿cómo están? Contables tardes para todos. Feliz de estar acá en mi casa, feliz de estar con Alejandra, feliz de compartir esta tarde de conocimiento, tarde donde vamos a compartir cosas bien interesantes. Chévere ver de todas las partes de Colombia que nos escriben, Medellín, Cali, desde acá, desde Bogotá, Puerto Gaitán, Neiva, bueno. Desde la mesa Cundinamarca, de verdad a todos bienvenidos. Espero que todo este contenido de valor que queremos compartir con ustedes sea de mucha ayuda en todo lo que hacemos. Entonces, pues vale, a lo que vinimos, ¿no? Claro que sí, comencemos, Mauricio. Vamos a tener un primer bloque en donde vamos a hablar específicamente de reforma laboral. Les recordamos que tenemos la sección de preguntas y respuestas para que las vayan dejando ahí a lo largo de este espacio. Y bueno, Mauro, te entrego completamente el espacio. Bueno, vale, muchas gracias. Pero el espacio no es para mí, realmente es para todas estas personas que están conectadas, más de 1000 personas en vivo. Bueno, genial, esto está súper chévere. Pero Alejandra, mira, la pregunta que tenemos acá hay empresarios, contadores, emprendedores, curiosos, estudiantes. Dinos cuáles son esos puntos claves que nos dejan esta reforma laboral que sí o sí tenemos que entender. Tu micro. Estás en mute, Aleja, para que por favor enciendas tu micrófono. Hola, hola. Bueno, Mauro, si bien es cierto, la reforma laboral entró en vigencia el 25 de junio de este año, hay normas que son ejecutables de manera inmediata y otras que van a ser de manera gradual. Entonces, lo que vamos a tocar aquí un poco es lo que todos los empresarios, contadores y todo el personal de recurso humano tiene que tener en cuenta de manera inmediata. Hablamos entonces del contrato a término fijo. Este fue el contrato que cambió supremamente con la reforma laboral. Se indicó que la regla general era el contrato a término indefinido, es decir, que todos los trabajadores deberían ser vinculados en primera instancia mediante un contrato a término indefinido. Como excepción, esto lo trae la reforma laboral, se pueden tener otro tipo de modalidades contractuales. Uno de ellos es el contrato a término fijo, que antes de la reforma se podía contratar a una persona mediante este contrato de manera indefinida, es decir, se prorrogaba en el tiempo infinidad de veces y eso no lo volvía indefinido. Entonces yo podía tener a un trabajador durante 20 años con un contrato a término fijo. ¿Qué implicaba eso? Que a los 20 años, si por alguna razón el empresario ya no quería continuar con la persona, le pasaba un preaviso por la terminación del plazo previamente pactado y adiós. Entonces se iba el trabajador después de 20 años sin ningún tipo de indemnización. Con la reforma laboral, lo que dicen es, no, usted no puede tener un contrato a término fijo por más de 4 años. Estos 4 años se van a contar a partir del inicio de la contratación.
Y ojo a este dato, Mauro y todo nuestro público. Los contratos que vienen vigentes a término fijo, esos 4 años les inician a contar a partir del 25 de junio de este año. Ya están contando para el término máximo que es de 4 años. Adicional a eso, el debido proceso para aplicar sanciones tuvo una modificación bastante reglada. Ahora se garantiza de manera supremamente especial, con principios constitucionales, el debido proceso para los trabajadores. Esto quiere decir que todos deberán, en sus políticas y reglamento interno de trabajo, incorporar el nuevo proceso disciplinario con todos los principios que ello conlleva, con la oportunidad de defensa y contradicción. Esto también es un cambio bastante grande que trajo la reforma, porque además dan un término más extenso para que el trabajador pueda exponer su defensa. Antes era de un día para otro, mira, tú cometiste una falta, aquí te llamo para que me expliques. Ahora es, no, tienes 5 días para que prepares tu defensa y hagamos el debido proceso. Otro cambio importantísimo que nos trajo la reforma laboral fue el contrato de aprendizaje. Este contrato antes de la reforma pues era meramente educativo, era para enseñar y para instruir a todo el personal, a todos los aprendices, a que tuvieran la oportunidad de acceder a una empresa y a todo lo que ello conlleva sin tener una relación o vinculación laboral. A partir de la reforma, lo que dicen es, el aprendiz es un trabajador más, con todo lo que ello conlleva. Dotación, prestaciones sociales, pago de seguridad social, que el pago de seguridad social, dependiendo de la fase en que esté, si es lectiva o práctica, cuando es lectiva, la empresa tiene que correr con el 100% del pago de la salud y de la ARL, y cuando ya es práctica, tiene que correr con salud, caja, pensión y ARL. Por supuesto, ahí se va a regular como un trabajador ordinario y es el 4% de pensión y 4% de salud, correrá por cuenta del aprendiz. Y ojo a este dato también, Mauro, y es que el lunes salió una circular del Ministerio de Trabajo que decía que por el principio de favorabilidad, todos los aprendices que estuviesen vinculados a partir del 25 de junio les aplican también estas nuevas reglas. Lo que quiere decir eso es que todos los aprendices en este momento están regulados por el Código Sustantivo de Trabajo como un trabajador normal. Además de eso, también trajo el auxilio de conectividad. El auxilio de conectividad venía ya de manera facultativa, regulándose por varios empleadores, pero ahora es obligatorio hacerlo. La reforma laboral indica, si usted tiene un trabajador en teletrabajo, trabajo remoto, que se gane hasta 2 salarios mínimos, debe reconocerle un auxilio de conectividad que se asemeja en valor económico al auxilio legal de transporte. No pueden coexistir ambos para una sola persona, es decir, uno se reemplaza por el otro, básicamente. Ahora ya es obligatorio, antes no lo era, antes era por mera liberalidad. También trae unas nuevas reglas para las horas extras, porque básicamente no se tiene que pedir permiso al ministerio ahora, como antes, desde hace años venía siendo obligatorio, pero hay una rigurosidad en cuanto a que todo empleador debe llevar minuciosamente el detalle de el cargo del trabajador que realiza horas extras, cuántas horas realiza a la semana, en qué horarios, diurno, nocturno, la razón, y debe suministrarle copia al trabajador que lo solicite. Entonces ahí también hay cambios bastante importantes sobre el manejo de esa nómina que debe tener muy clara todo empleador. Como obligaciones nuevas para todo empleador, la reforma laboral nos trae ciertas novedades. Hay unas que ya venían siendo facultativas, que la gente puede decir, ay, no, pero es que eso ya existía, que es lo nuevo, pero realmente no es así, porque lo que hacían los empresarios o los empleadores era otorgar este tipo de permisos no de manera obligatoria, sino si podían hacerlo dependiendo de la operación de cada negocio y, muy importante, podían descontar el tiempo o pedir que compensaran el tiempo.
Ahora ya no se puede hacer eso, ahora ya deben otorgar estos permisos. ¿Cuáles son esos? La calamidad doméstica se amplía, ya son más extensos en el sentido de decir, si algún familiar suyo hasta el tercer grado le pasa algo y usted no puede asistir, debe demostrarlo, por supuesto, con una prueba, ojalá fehaciente, como por ejemplo una historia médica. Bueno, la historia médica goza de confidencialidad, pero hay unos soportes clínicos que dan del ingreso y demás. Eso por ponerte un ejemplo. Ya ese permiso es obligatorio y debe ser remunerado. Antes no era remunerado, quedaba a discreción del empleador si darlo remunerado o no. Las citas médicas urgentes o con especialista que estén previamente programadas, ahora también son obligatorias. Antes lo que se usaba era pida su cita fuera de la jornada laboral. Las obligaciones escolares para los padres y las madres que deban asistir de manera obligatoria deben obviamente pedir el permiso previamente y llevar la constancia de la citación de la institución educativa. Ahora también es obligatorio conceder ese permiso. Para citaciones judiciales y administrativas, también es obligatorio y remunerado. Y este último que dejamos acá es facultativo, si bien es cierto, dentro de la reforma laboral lo incorporan en el título y en el artículo de nuevas licencias obligatorias. El artículo dice, el empleador podrá, y cuando me ponen el podrá, lo que quiere decir es facultativo. Entonces, ¿qué dice? Si el trabajador demuestra que su medio de transporte para llegar al trabajo es la bici, yo le puedo dar un día de descanso remunerado por cada 6 meses en que él haga uso de esa bicicleta. Por eso también, Mauro, es importante diseñar políticas y actualizar el reglamento interno de trabajo. También nos habla, y esto es, mejor dicho, creo que lo que más le ha puesto cuidado a la gente, sobre los nuevos recargos y la reducción de la jornada laboral. La remuneración por trabajos de días de obligatorio descanso, es decir, domingos y días festivos, incrementa. ¿Cómo se va a manejar? La idea es que llegue a un 100% del costo en el 2027. Ahorita para el 1 de julio inició ya con un incremento del 5%, veníamos manejando el 75%, ahora es el 80%. Para julio del 2026, el primero también, será el 90%, y para julio del 1 de julio del 2027 será del 100%. Digamos que ahí lo que quiere hacer la reforma es darle un tiempo al empresario para que pueda prever cómo va a costear todos estos nuevos recargos. Y por eso es que se tienen que preparar desde ya y provisionar lo que corresponde. Sobre el trabajo diurno y nocturno, también cambió, pero no cambió de manera inmediata. Este no es ejecutable ya. Esto va a cambiar para el 25, perdón, sí, para el 25 de diciembre de este año. Es decir, tienen 6 meses para provisionar lo que corresponde. La hora nocturna, aún hoy, inicia a las 9 p.m. La reforma laboral la cambia e inicia a las 7 p.m., lo que quiere decir que toda persona que trabaje después del 25 de diciembre de este año, desde las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana, tendrá lugar a un recargo nocturno. Adicional a esto viene la reducción de la jornada laboral. Eso no lo trae la reforma, la gente se confunde, no lo trae la reforma. Es una ley que ahí está desde el 2021, no es ni siquiera del gobierno actual, pero lo que indicaron fue, usted va a empezar, señor empleador, a reducir la jornada de manera gradual. Al 15 de julio de este año ya estamos en 44 horas. ¿Qué pasa con eso, Mauro? No se puede reducir salarios, el costo de la hora va a aumentar, porque ya las horas laboradas son menos, entonces va a aumentar, y por supuesto, eso implica también que incrementen todos los recargos, o sea que adicional a que la reforma los cambia, pues esta reducción que trae la ley 2101 ya también representa un incremento en la nómina de todos los empresarios. Eso, Mauro, básicamente, a grosso modo, es desde la parte legal y la norma lo que más viene cambiando. Pero eso no solo implica cambios
de cara a la normatividad legal, sino en la parte operacional, Mauro. eh, ¿Tú qué nos puedes recomendar o cuáles son esos aspectos claves que tenemos que tener? ¿Cuáles son esos puntos que tú dices a nivel operativo tienen que tener en cuenta los empresarios para poder adaptarse a esta normatividad que yo acabo de explicar? Ahí sí te lo dejo a ti. Bueno, Alejandra, espero que todos no hayamos quedado asustados, porque como dice acá, cambian las reglas, pero nos tenemos es que ajustar a ellas. ¿Sí? Lo nuevo, obviamente, acá hay miles de expresiones de afectaciones, pero digamos que queremos entender y vamos a hacerlo desde lo básico, ¿cierto? Tú hablaste de algo muy interesante. Primero cambian las horas. Si cambian las horas, todas las empresas tienen que actualizar los horarios laborales. Hay empresas que empezaban a trabajar, por ejemplo, de 2 a 10 de la noche, ¿cierto? De 2 a 10 de la noche les implicaría que hoy pagarían una sola hora extra. A partir de diciembre ya pagarían 3. Entonces, para esas empresas que tienen actividades nocturnas, pues son las primeras, digamos que lo primero es empezar a mirar cómo van a distribuir esos horarios laborales. Dijiste algo importantísimo y que muchos empresarios no le ponen cuidado, y son los reglamentos internos de trabajo. ¿Por qué? Porque el reglamento interno de trabajo se va a convertir o se convierte en esa guía que tanto empresario como empleado debe obedecer dentro de una organización. Y pues generalmente si necesito un soporte legal para discutir, para soportar algo, debería estar escrito en ese reglamento interno de trabajo. Entonces, temas como los permisos y tú hablabas acerca de el procedimiento que ahora hay para el tema de castigos, de sanciones, de despidos, pues debe estar justificado en el reglamento interno de trabajo. Y aún más, si está en el reglamento interno de trabajo, eso tiene que estar ajustado en los contratos laborales. Muchos lo pasamos por alto y no tenemos ni siquiera un contrato laboral. El contrato laboral me dice a mí por qué me pagan y yo para qué le pago al empleado. Entonces es una relación sencilla, pues, de que compartimos actividades, tú me pagas, yo hago, pero debe estar enmarcado dentro de unas normas que son, tú lo dijiste, el empresario debe explicarle a sus empleados. Por ejemplo, nos toma cómo gano yo horas extras, cómo yo relaciono las horas extras. Y esto pues nos lleva a lo que todos creo que hemos pensado si no seamos contadores, ¿cierto? En las casas tenemos un presupuesto. O sea, el presupuesto es qué es lo que yo quiero que pase, ¿cierto? Y eso lo afecta esta normatividad. Claro, a mí me gustaría, y en enero muy probablemente muchos empresarios tenían un presupuesto y hoy debemos sentarnos con nuestro contador, con nuestro asistente financiero, a reestructurar esos números para saber dónde me va a afectar y pensar, porque ya la norma está, tenemos que mirar cómo mejoramos ese procedimiento para poder optimizar y no caer en sanciones. Ahí, Mauro, yo te pregunto, ¿qué tips operativos nos podrías recomendar como empresarios de cara a todos estos cambios y según lo que acabas de decir? Mira, hace mucho tiempo no pensábamos en tener un software contable solamente para nómina, una aplicación que me ayude en la nómina. Cuando tú tienes una nómina de 2 empleados, digamos que es fácil administrar esa información. Cuando empieza a crecer la cantidad de información que empezamos a recibir y a suministrar, nos puede pesar. Entonces, evaluemos la posibilidad de tener un proveedor tecnológico, ¿cierto? Si yo ya tengo un proveedor tecnológico para hacer esto, ¿cierto? Entonces, ya lo que teníamos que hacer es, y acá algunos me dicen, no, tengo que hacerlo manual y revisar todas las parametrizaciones de mi sistema, ¿sí? Entonces, para los que no tienen proveedor tecnológico, pues obviamente estamos acá. Sigo tiene una versión excelente de manejo de nómina y adicional tiene esa parametrización necesaria con la actualización nueva. Y si tú tienes problemas, porque ya lo tengo, pero quieres resolverlos
tenemos un número de contacto de un asesor comercial que te va a asesorar y te va a solucionar esas situaciones que tienes. Y lo más importante de esto, listo, la aplicación no funciona sola. La aplicación es una herramienta, ¿cierto? Que nosotros parametrizamos para nosotros. Así que tenemos que capacitar al equipo. Entonces, si tú estás acá viendo esta charla y ves cosas importantes y ves que le puedes dar la repetición, comparte la repetición para que tomen, comparte esos instructivos que vamos a regalar y capacita a todos. Todos es que el conocimiento tiene que ser en una empresa universal. Entonces, no solamente el personal de nómina, sino que el personal contable también tiene que estar con ese conocimiento. Mira que acá Alejandra es abogada, pero está acá con nosotros y sabe los procesos contables porque ella sabe que sus clientes necesitan un abogado y un contador. Yo Bueno, también. vale. Bueno, Mauro y Aleja, muchísimas gracias por esos tips, por esos puntos muy puntuales que en definitiva debemos tener en cuenta. Tenemos muchas preguntas en el chat, sin embargo, por temas de tiempo vamos a responder algunas y más adelante intentaremos tener un repositorio con todas las respuestas. A los que ya se unieron a nuestro grupo de WhatsApp acaban de recibir una guía de bolsillo sobre la reforma laboral para que la tengan a la mano. Entonces, si aún no se han unido, nuevamente por el chat les vamos a enviar el link para que a través de allí puedan tener la guía de bolsillo. Y por otro lado, Alejandra, desde su Instagram, recordemos que la encontramos en Instagram como @AlejandraBaezAbogada, ahí ella va a tener una caja de preguntas y respuestas, entonces ustedes pueden ir a su historia de Instagram y le dejan su pregunta específica y ella les va a estar respondiendo. Bueno, por un lado, como les decía, tenemos muchísimas preguntas. Sergio Botero nos pregunta, con las personas con las que ya he venido celebrando un contrato a término fijo, con la entrada en vigencia de la norma, ¿cómo se toman en contrato estos contratos anteriores a la vigencia de la norma? ¿Se suman? ¿Se empieza la cuenta desde cero? ¿Qué pasa, Alejandra? Cuéntanos qué pasa con esos contratos. Vale, la norma dice expresamente que aquellos contratos vigentes van a empezar a contárseles los 4 años a partir del 25 de junio de este año. Es decir, que una persona con contrato a término fijo puede llevar 20 años en este momento, pero a partir del 25 de junio no podrá excederse de 4 años porque automáticamente va a ser indefinido. Perfecto. Y en línea con eso, tenemos muchas preguntas también con el tema de los aprendices y es, con los aprendices que yo ya tengo en este momento en mi empresa, ¿entra en vigor de una vez pues que les debo pagar su seguridad social, etcétera, o ya es con mis futuros aprendices? Vale, no. Eso era un tema bastante incierto porque la reforma laboral en el texto, o sea, en la ley 2466 de este año, no decía expresamente qué se debía hacer. No había un régimen de transición, no se hablaba sobre el manejo, no había un parágrafo que indicara los aprendices que ya estaban contratados, cómo se iban a manejar. Incluso se hicieron muchas tutelas por parte de los aprendices que ya estaban vinculados. Lo que sucedió es que para este lunes salió una circular del Ministerio de Trabajo indicando ya cómo se debía hacer el manejo a los aprendices. Y básicamente dijeron, por el principio de favorabilidad que está consagrado en el artículo 53 de la Constitución, todo aprendiz que ya viene vinculado, usted no puede hacer la norma retroactiva, es decir, yo no le tengo que pagar el tiempo atrás, antes del 25 de junio, pero a partir del 25 de junio lo debo igualar con todo lo que trae la reforma laboral. Entonces te pongo un ejemplo. Entonces le tengo que pagar esos 5 días de prima del 25 de junio al 30 de junio. Sí, se los tienes que pagar. Y tienes que proceder con la afiliación. Ahí hay un tema, Valen, rápidamente que quiero hacer énfasis y es, la norma dice, la circular del ministerio que salió este lunes, dice, usted tiene que afiliarlos ya a todo el sistema de seguridad social como un trabajador más. Sin embargo, el sistema no está todavía preparado para que los aprendices que tienen un contrato especial de trabajo tengan esa vinculación. Y cuando tú llamas a los diferentes sistemas, te dicen, es que la norma dice que tenemos 6 meses. Entonces, mi sugerencia es afílielos como un dependiente más normal.
para darle cumplimiento a la norma en el sentido de aplicarle al trabajador lo más favorable. Perfecto, Alejandra. Y acá tenemos otra pregunta de Daniela Botero y su pregunta es referente a la reducción de la jornada laboral y ella nos pregunta si las empresas tienen la facultad de cambiar el horario, es decir, pongo 2 horas de almuerzo, por ejemplo, para así no afectar las horas de salida y de entrada o mis horarios de atención. Bueno, ahí hay dos cosas diferentes. La empresa sí tiene la facultad de cambiar los horarios, de poner turnos, dependiendo de la operación, pero la empresa no puede, y esto es un concepto del ministerio que salió recientemente también, indicando que no se puede alargar el tiempo del almuerzo para cumplir con esas horas, porque ahí en realidad lo que estaría haciendo es el trabajador va a salir a la misma hora y va a dejar 2 horas en el entredía pues que seguramente por la operación no son necesarios tantos trabajadores, pero eso no es un beneficio real para el trabajador. Y como se busca, el espíritu de la norma es ser más eficiente en menos tiempo y dar un equilibrio a la vida social y laboral del trabajador, no se estaría cumpliendo. Entonces, no se puede alargar el almuerzo para reducir la jornada. Bueno, Alejandra, entonces la recomendación especial para que tengamos eso en cuenta, no alarguemos las horas de almuerzo, las horas de break o de descanso para compensar estas horas. Entonces, hay que tener muy claro eso en la norma. Cerramos este primer bloque de preguntas. Les recordamos que en nuestro grupo de WhatsApp les estamos compartiendo contenido. Allí ya tenemos una guía de bolsillo para que tengan todos esos puntos a la mano. Y adicional, Alejandra en su Instagram, recuerden, Alejandra Báez con Z abogada, ahí tiene una historia con una caja de preguntas para que ustedes también le puedan hacer preguntas a ella directamente. Y así le damos paso a nuestro bloque número 2, en donde hablaremos sobre pago a seguridad social de contratistas. Entonces, cuéntenos qué hay en materia a este tema. Pues Alejandra, sí, qué pregunta tan interesante. Ya hablamos un poco de qué tocó la reforma con los empleados, pero nosotros como contadores, arquitectos, independientes, ¿qué? Bueno, Mauro, yo creo que es importante hacer una aclaración. La reforma laboral en sí no trae ningún cambio relevante para el trabajador, perdón, para el contratista. Sí habla de una subordinación, sí habla de que no se puede subcontratar, pero eso ya lo venía regulando la ley civil y la ley laboral, entonces eso realmente no es ninguna novedad y no representa un cambio significativo para los contratistas. Creo que hay una confusión, y aquí quiero hacer énfasis en esto, y aprovecho y lo explico, entre la reforma pensional y la reforma laboral. Se suponía que ya la reforma pensional estaba lista e iba a entrar en vigor el 1 de julio de este año. Entonces todos se tuvieron que empezar a preparar porque lo que dice la reforma pensional es usted contratista ya no va a tener que pagar usted mismo la planilla de seguridad social, sino que será su contratante el obligado de hacer afiliaciones y el pago de aportes, haciéndole una retención en sus honorarios. O sea, no es que a uno se lo fueran a pagar como contratista, sino que venga, le retengo de sus honorarios y yo hago el pago al sistema de seguridad social integral. ¿Para qué básicamente? ¿Cuál fue el objetivo de eso? Había mucha omisión o mucho mal manejo del pago de la seguridad social de los contratistas. Ya ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, el objetivo de esa norma era evitar la omisión y el mal manejo de esos aportes. Sin embargo, la reforma pensional no entró en vigor. Lo que pasó con la reforma pensional fue eh, la Corte la tenía para revisar constitucionalidad de procedimiento, encontró un vicio en el procedimiento, la regresó al Congreso y le dijo, subsane, por favor, artículo por artículo, revíselo y ya después vemos si es constitucional o no. En este momento, la reforma pensional está siendo estudiada por la Corte para ver la constitucionalidad. Si esa reforma entra en vigor, en este momento está en estudio de la Corte, ya este es el último estudio que se hace, y si entra en vigor, lo que va a pasar es que cambia la forma de recaudo.
Es decir, la obligación recae en el contratante de generar el descuento de honorarios y el pago. Se debe habilitar una planilla en el sistema para generar ese pago. Entonces, salió una resolución, la 467 del 2025, en la que se especificó cuáles eran las nuevas reglas de cotización. Sale como aportante el contratante. Se indica que el IBC es sobre el 40% mensual de todos los ingresos, lo que ya venía siendo así. Y el contrata y expresa que puede haber un mutuo acuerdo entre las partes, que se firme y que quede el texto puntual, en donde ambas partes acuerden que el contratista seguirá asumiendo ese pago, pero por ese contrato. Porque, ¿qué es lo que sucede, Mauro? Muchos contratistas tienen varios contratos de prestación de servicios y lo que hacen es, yo pago solamente la seguridad social, por ejemplo, por el contrato más alto. Y esa misma planilla la paso a todos mis contratantes para indicar que estoy cumpliendo con mi deber de pagar la seguridad social, lo cual no debería ser así. Es la suma de todos mis ingresos. Listo, Valen, creo que podemos cambiar la siguiente. ¿Qué sucede con esto, Mauro? Que como no se cotizaba correctamente, pues habían muchos inconvenientes para sumar válidamente las semanas a pensión. Eso sería si, por ejemplo, entra la reforma pensional, dependiendo si dejan vigente esa norma o no, porque puede que sea constitucional y la declaren ya para entrar en vigor y esta norma no quede vigente. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, partamos del hecho de que lo que estamos hablando acá es lo que trae la reforma, que ya estábamos a punto de entrar en vigor con ella, pero 8 días antes la regresaron al Congreso. Entonces, si ella entra, pues lo que va a pasar es que todas las entidades contratantes deben tener un proceso muy bien determinado para regular el pago de la seguridad social de sus contratistas. ¿Qué está vigente hoy? Que el IBC sea sobre el 40% del valor mensual de cada contrato, es decir, de todos de todos sus ingresos. Hay unos descuentos ahí que se pueden hacer dependiendo de la actividad de cada contratista y que sean justificados. Que el pago a través de pila es mes vencido, que todo contratante para poder hacer el pago de los honorarios del servicio debe validar y constatar que se pagó la seguridad social siempre y cuando sea más de un salario mínimo, y que la afiliación a la ARL cuando son riesgos altos, desde ya está por cuenta del contratante. Hay que tener cuidado, Mauro, porque la gente, los contratistas muchas veces, de pronto no de mala fe, sino por no saber esta normatividad, incurren en un solo pago de aportes al sistema de seguridad social y la UGPP en cualquier momento los podría requerir, incluso de manera retroactiva, porque esto pues implica una sanción ya que es una omisión. Ahí el tema ya se vuelve más riesgoso. Y yo ahí aprovecho, Mauro, y te digo, para evitar este tipo de riesgos y que esto no le suceda a los contratistas, ¿tú qué herramientas aconsejarías? Bueno, como siempre, un poco asustado. Mira que hay algo que no hemos hablado y que es muy, muy importante. Uno, es que todas las empresas deben tener como aliado un sistema de seguridad en el trabajo, porque eso hace parte de todo este universo que es importante como empresarios. Lo voy a dejar en el aire porque eso es una obligación laboral y el sistema se va a ver afectado con este tipo de situaciones que traen la reforma laboral y este tipo de reformas en la nómina y bueno. Pues, ¿cómo evitar errores y riesgos? Es primero, pues, siguiéndonos y participando de estos espacios, ¿cierto? Tener un profesional que nos guíe. No se dejen guiar digamos que solamente por lo que sale en la televisión y en las noticias. Consulten un profesional. Si yo soy contador, claro, yo debo tener nociones de todo este tema laboral, pero yo no soy laboralista, yo no soy el abogado, yo no soy el que hago el contrato. Entonces, a veces nos metemos en camisa de once varas. Decir no sé es un paso para aprender a conocer y no es un pecado que el contador no se la sepa todas, sí, podemos saber mucho.
pero necesitamos aliados estratégicos como Alejandra que nos permiten conocer y guiarnos, ¿cierto? Entonces, con lo que dice Alejandra, mire, hay que recomendar a los clientes y a las empresas, tienen que revisar todos los contratos, ¿cierto? Hay que darle trazabilidad. ¿En qué sentido? En que recuerden que esto también tiene una afectación tributaria. Si yo le pago a personas que son personas independientes, ellos pagan su seguridad social y cuando yo les voy a pagar, yo les pido, ay, tráigame la planilla de seguridad social. Yo estoy en la obligación de verificar que esa planilla tenga realidad. La planilla tiene un código de validación que yo puedo en cada operador verificar si eso es cierto y si es el valor que me están diciendo. Un tip. Recuerden que hay trabajadores por prestación de contratos por prestación de servicios, pero también hay trabajadores independientes por cuenta propia. Ellos tienen un tema interesante para que lo consulten que se llama sistema de costos presuntos, que lo genera la UGPP para que tú puedas tener un valor, no pagues sobre todo el 40%, sino puedas hacer una depuración y pagar un valor menor. Entonces, para aquellos trabajadores independientes que quieran revisar el tema, trabajadores por cuenta propia, busquen sistema de costos presuntos de la UGPP. Garantizar el control y trazabilidad de cada contrato, ¿cierto? Entonces yo debo tener un archivo, ¿cierto? No necesariamente en papel. Hoy todo está funcionando a nivel de tecnología y debo tener los soportes necesarios para yo poder soportar ese tema. Fíjense que acá hay un tema administrativo, ¿cierto? Que es el contrato, el soporte y las obligaciones y las actividades y el tema contable de registro y soporte tributario, que aunque deberían ser lo mismo, son obligaciones diferentes. ¿De acuerdo? Implementar herramientas que te permitan centrar la información. Tienes que tener ayuda de la tecnología. Sin la tecnología te va a dar un dolor de cabeza. Todos estos cambios son más fáciles cuando tienes un amigo como Sigo, que tiene herramientas que te permiten hacer ese cambio, esos cambios normativos y me evitan cometer errores. ¿Vale? Exacto, Mauro. Tener un aliado tecnológico nos va a ayudar a reducir errores, automatizar procesos y sobre todo ahorrar tiempo para dedicárselo a la parte estratégica de nuestra profesión si somos contadores o de nuestros negocios. Y bueno, tenemos bastantes preguntas para los que nos están preguntando en el chat por el grupo de WhatsApp. No se preocupen, abrimos un segundo grupo en este momento. Paremos un momentico los mensajes mientras nuestro equipo envía el link del nuevo grupo para los que aún no se han unido, lo puedan hacer y allá seguirán encontrando toda la información. Y Alejandra, hay muchas dudas con respecto a los pensionados y nos exponen algunos casos en los que dicen es que yo tengo un contratista pensionado y él me dice que no, que como él ya está pensionado, él no tiene por qué pagar EPS, por qué pagar seguridad social. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, son dos cosas diferentes. El pensionado dentro de su pensión lo cubre la EPS, eso es una realidad. Sin embargo, eso es como pensionado. No lo está cubriendo el hecho de tener un contrato con la empresa contratante. Yo como contratante tengo que validar que usted esté cotizando porque estamos en un régimen solidario. Entonces va más allá de solo cubro tu riesgo y pago para que tú estés, o pagas tú en este caso para que estés protegido, sino que al estar en un régimen solidario es una obligación legal de todo contratista afiliarse y hacer el pago por el contrato que tienen. No tiene nada que ver su pensión. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta, esta vez de Liliana. Y ella nos pregunta, es decir, que cada contratante paga los aportes de su contratista en base al contrato que tiene entre las partes, o sea, es decir, que el contratista tendría varios aportes. Ah, correcto, así es. En el caso de que sea la empresa contratante o la contratante persona natural quien desea hacer el aporte y el pago directamente para validar, porque ojo a esto, Valen, y es, son solidariamente responsables por esos pagos. Entonces, hay muchos que dicen, prefiero hacerlo yo y validar que lo esté haciendo por mi contrato.
Ahora, si no, por alguna razón no desean hacerlo así, el contratista les propone expresamente que lo va a seguir haciendo por su cuenta. Mi sugerencia es que se firme un documento en el que se especifique que esa planilla está dada por el pago de los honorarios del contrato que vincula con esa relación particularmente. No que lo dejen al aire, que es páseme su planilla y ya, no, páseme la planilla del pago de este contrato. Perfecto. ¿Y cómo se calcularía? Digamos, tengo varios, ¿cómo se calcularía ese IBC? Tengo varios contratos, por todos gano se gana menos del mínimo. ¿Cómo se calcularía ese IBC por el cual ellos deberían pagar esa seguridad social? Mira, Valen, cuando un contratista se gana menos del salario mínimo, la ley ahí dejó un vacío normativo y si bien indica que el contratante debe supervisar que haya un pago a la seguridad social, también indica que no es obligación pagar porque es menos de un salario mínimo. Entonces, ¿qué ha cogido vía jurisprudencia? Básicamente decir, si se gana menos de un salario mínimo, usted no tiene la obligación de pagar el sistema de seguridad social integral. Sin embargo, lo que debe hacer el contratista, y esto le beneficia, por supuesto, no es como que es que yo voy a dejar la plata ya y ya, no, porque esto es para su pensión, es para cubrirse, es sumar todos sus ingresos y sobre el 40% del total de esos ingresos hacer el pago. Como lo dijo Mauro, hay unas deducciones que son permitidas contablemente y tributariamente, ya pues ese campo no lo manejo yo, pero sé que se pueden hacer unos descuentos dependiendo de la labor que realice cada contratista. Oye, Alejandra, tengo una pregunta para que nos quede a todos claros el tema de qué es menos de un salario mínimo, ¿no? Si yo gano 2 millones de pesos, ya estoy ganando más de un salario mínimo, ¿correcto? Pero el aporte debería hacerlo por el 40%, que en teoría son 800.000 pesos. O sea, entonces, aunque el aporte me da por menos de un salario mínimo, yo tengo que pagar mínimo el salario mínimo. O sea, a ver si estoy claro, Alejandra, y nos instruyes a todos. El valor neto que yo gano, si es más de un salario mínimo, es por el cual yo estoy obligado a pagar. Y sobre ese valor calculo el 40%. Si ese 40% es menor que un salario mínimo, pago sobre un salario mínimo. Diferente a que yo me gane 1.300.000. 1.300.000, que es todo mi ingreso, es menor que un salario mínimo. En ese orden de ideas, ahí yo no pagaría seguridad social. ¿Sí estamos de acuerdo? Correcto. Pero si es un riesgo algo alto, es decir, 4 o 5, la empresa contratante tiene la obligación de afiliar y hacer ese pago. Genial, clarísimo. Bueno, y con eso cerramos este segundo bloque. Muchísimas gracias, Mauro, y muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos en estos dos primeros bloques. Recordemos que Alejandra es abogada laboral en Baeza Abogados. La pueden encontrar como @Alejandra Baez con B larga y Z abogada en Instagram y que ya tiene allá una cajita de preguntas para que ustedes ya mismo, en este momento, es hora de que vayan y le hagan sus preguntas, todo lo que de pronto en estos dos primeros bloques sobre reforma laboral y pago de seguridad social a contratistas no les podemos responder. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy. Vale, yo ahí te voy a hacer una corrección rápida y es Alejandra Baeza, Ah, Baeza, termina con A, abogados, es decir, hay una doble A en Instagram. Alejandra Baeza, Baeza abogados. ¿Ve? No, 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 espérame. Alejandra.baeza, te lo voy a decir bien mejor porque ya se me olvidó a mí también. no te preocupes. Alejandra Recuerden, Baeza, abogada, entonces sí es eh, con doble A, así como lo estoy diciendo, con doble A. igualmente se los estamos compartiendo en este momento en el chat. En este momento cerramos el segundo bloque, nos queda un tercer bloque donde hablaremos tablas de autorretención. Entonces, muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, Valen, Mauro, un placer haber estado aquí, a todos nuestros participantes e invitados, pues espero poder despejarles todas las dudas o la gran mayoría en la cajita de preguntas que voy a dejar ahorita en mis historias y nuevamente a ustedes gracias por este espacio tan práctico y tan dinámico. Un gusto.
Muchísimas gracias. Ahí te llevas muchos corazoncitos. Los vemos por allá en el Instagram de Alejandra para que les pueda contestar las preguntas. Y bueno, ya iniciamos y damos inicio a nuestro bloque 3, en donde hablaremos sobre las tablas de retención. Y para eso, pues Mauro está acá para acompañarnos y darnos toda la información. Entonces, Mauro, yo vi por ahí que efectivamente hay como muchas dudas, como mucha incertidumbre sobre estas nuevas tablas y quisiéramos ver qué es todo este tema y qué es lo que debemos tener en cuenta. Bueno, bueno, son, primero, el tiempo en redes sociales es oro, ¿no? Entonces vamos a mil. Espero que toda esta información sea de mucho valor. Hablemos un poquito y recordemos, y para los que no saben, se ponen en contexto ya qué es eso de la retención en la fuente. Miren, la retención en la fuente primero no es el impuesto, es un mecanismo de anticipar el pago de un impuesto. Entonces muchos relacionamos la retención en la fuente con el impuesto de renta, pero tenemos retención en la fuente a título de renta, de IVA y de timbre. Esos impuestos son nacionales. El impuesto de industria y comercio es municipal. Ahorita que hablemos de lo que expresa el decreto, habla de los impuestos nacionales. Quiere decir que los impuestos municipales no se vieron afectados a no ser que cada municipio haya adoctrinado de acuerdo a su doctrina el tema, ¿de acuerdo? Entonces son impuestos nacionales. Y para que entendamos por qué pasa esto es que la finalidad de esa retención en la fuente pues está explícita en el artículo 367 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Que es, el objeto es conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable. Entonces el ejercicio gravable en el caso de la renta es durante un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Quiere decir que nosotros cada vez que nos practican la retención en la fuente, estamos ya pagando el impuesto de renta de ese año, que se presenta en el año siguiente. Valentina, ya podemos continuar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay unos elementos para que tengamos en cuenta. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer una compra, ¿cierto? Entonces, en la compra, el agente retenedor es el que compra. Hay un sujeto pasivo que es el vendedor, ¿cierto? Es al quien le debo practicar esa retención. Existe un concepto que dice pago o abono en cuenta, que es el momento en que se realiza ese hecho económico. En este caso, pensemos que prácticamente ese momento, ¿cuál es? Cuando se genera el documento soporte o cuando se genera la factura electrónica. En ese momento se realiza el pago o el abono en cuenta. Pero cuando yo genero esa factura, ese documento, no quiere decir que lo hago ya pagado en efectivo de una vez, ¿cierto? Puede quedar una obligación y puede generar un proveedor, una cuenta por pagar. ¿Por qué es importante entender ese momento? Porque en ese momento no hay, cuando se genera la factura electrónica, tal vez yo no generé un pago inmediato. Si yo compro algo en 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Yo le debo a Mauricio el millón. ¿Y cómo le voy a pagar ese millón? Le voy a decir, vea Mauricio, usted pasó las bases, ya vamos a hablar de eso, unas bases, le aplico una tarifa, ¿cierto? Y del millón, 200.000 pesos son para la DIAN y estos 800 son suyos. Ya, a pases, ¿de acuerdo? Ese es el efecto de retención en la fuente. ¿Qué le pasa a los compradores? El problema con los compradores es que es un ente de recaudo, por eso es tan importante que los empresarios sepan que no pueden jugar con la plata del Estado, esa plata no es mía. Sí, le pagué 800.000 pesos a Mauricio, ya. No, mijo, usted tenía que pagar 1.000.000. Esos 200 son para el Estado, yo no me los puedo gastar. Previamente, digamos que tenemos que tener algo, incluir dentro de nuestras nuevas acciones, así como lo vimos ahorita con el tema de la reforma, el presupuesto para poder hacer un flujo de caja y poder administrar mejor nuestros recursos. Sé que no es difícil, pero debería ser ley y obligación de cada empresario hacer un flujo de caja, porque si yo no sé hoy cuánto me toca pagar, muy probablemente no sé de dónde voy a sacar. Y ahí es donde se crean esos cuellos de botellas para los empresarios. Si yo como contador
le doy una herramienta a ese empresario para decirle, oiga, cuidado que mire, usted está dando mucho crédito, no está vendiendo bien, no está recaudando, pero usted tiene una deuda y la DIAN no te da crédito. La DIAN debes cumplir con esas obligaciones. Baja, baja la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que el decreto 572 toma dos conceptos. Uno es la retención en la fuente. ¿Y qué hizo con la retención en la fuente? Lo que hizo fue reducir las bases. ¿Para qué? Cuando yo aplico retención en la fuente. Cuando yo compro, ¿cierto? Hay unos conceptos de esas compras, si son compras, servicios, transportes, varios conceptos. A ese concepto, por ejemplo, la base anterior eran 27 VTs, 1.244.000. Para los que son empresarios y no la tienen clara, la base es el valor antes del IVA. Entonces, si ese valor estaba igual o superior a 244, en ese documento yo le aplicaba, no le aplicaba, le debía aplicar la retención en la fuente en la tarifa dependiendo del concepto. ¿Qué hizo la norma? Mire, ahora la base de compras es 10 VTs, que corresponden a 498.000 pesos. O sea, es mucho menos de la mitad. ¿Y qué es lo que hizo eso? Pues que habrá más documentos, más facturas electrónicas, más operaciones, les debo aplicar retención en la fuente. ¿Y a futuro qué pasa con ello? Pues que si yo tenía muchos proveedores que me dan créditos a 60 y a 30 días, ya una porción ya no me va a dar ese crédito porque esa porción que le haga retención en la fuente me toca pagarlo a 30 días, a 30 días. Y va a haber a más personas y a más proveedores que le tengo que hacer retención en la fuente. Entonces, si yo no tengo cuidado con mi flujo de caja, el mes siguiente, yo creo que de pronto a todos nos pasó y les va a pasar ahorita con sus clientes, cuando le digan, mire, toca pagar tanto de retención en la fuente, se van a llevar las manos a la cabeza. Tengan en cuenta que esto es para los que estamos en la renta en el régimen ordinario. ¿Sí? Ya les voy a dar aquí unos tips. Y ahorita, acuérdense, estamos en el régimen ordinario. Les aplica esto. ¿Qué pasa con la retención de IVA? Igual, tengan en cuenta este decreto 1625, ahí se establece un vínculo que las bases para hacer retención de IVA, los que son obligados a hacer retención de IVA, toman las mismas bases de la retención en la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también se va a recaudar anticipadamente ese IVA. Entonces, este decreto lo que busca es anticipar ese recaudo. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a determinar cuál es ese costo en el flujo de caja, porque eso es lo que me va a cambiar, porque voy a pagar más. Me va a obligar a decirle al empresario que está empezando y que muchas veces sus primeros años les da pérdida. Esos empresarios que van a tener pérdida y que no van a pagar impuesto de renta el año siguiente, les va a generar saldos a favor. Pero que se genere un saldo a favor, pues no es que sea malo. Lo que genera es que hay que hacer una actividad adicional para poder solicitar en devolución ese dinero. O si el otro año, porque pues si una empresa el segundo año da pérdida, el tercero, pues ahí hay algo raro, ¿cierto? Pero supongamos que el segundo año ya me empieza a dar utilidad, pues ya estoy anticipando que el siguiente año ya no tengo que pagar impuesto. Pero esto es como una inversión a futuro, ¿sí? Entonces vamos a hablar de otro concepto, esto con la retención en la fuente y sus bases, ¿cierto? Pero todo el régimen ordinario tiene otro concepto que se llama autorrenta. Y la autorrenta es que yo mismo me calculo un impuesto para anticipar, para pagar la renta, y eso se paga mensualmente. ¿Sobre qué valor? Sobre los ingresos que se generan mensualmente. Entonces, sobre todo el valor de los ingresos, dependiendo mi actividad económica, yo tenía una tarifa. Entonces, si yo estaba en las actividades de construcción, pagaba el 1.1 sobre mis ingresos. Imagínense ahora, porque me toca pagar el 3.5 sobre los ingresos. Esa autorrenta sí hace más, es más grande este impacto que el de la retención, porque va amarrado directamente a los ingresos de cada empresa. Como tenemos facturación electrónica, no hay forma de evadirlo. Ya la DIAN sabe día a día qué es lo que estás facturando. Sería muy fácil decirle, oiga, mire, usted no me ha pagado la autorrenta.
¿Qué debemos hacer? Uno, es el momento de empezar a evaluar los proveedores, ¿cierto? Para empezar a determinar esos proveedores grandes a los que yo le tenía un crédito, ¿cierto? Esos son los que me van a impactar en las tarifas de retención porque me va a tocar hacer más retenciones en la fuente. Dos, a futuro todavía existe el régimen simple de tributación, que es una alternativa que puede ser que el impuesto se vuelva más eficiente. Debo evaluar si el otro año, si no lo quitan, porque todavía no ha habido reforma, todavía está en uso, y si está en uso y puedo optar por ese régimen, les aseguro que los que estén en el grupo 2 pueden tener una tarifa que puede ser un poco más benéfica que estas retenciones y estas autorrentas. Entonces, no nos dé miedo, pues ya las reglas están. Nosotros como contadores debemos es empezar a mirar hacia futuro y convertirnos en unos estrategas para empezar a darles, oiga, herramientas. Miremos la data. Por eso es tan importante tener un sistema administrativo y contable que se junten para que tanto el empresario tenga datos de valor en tiempo real y el contador sepa administrar una máquina que le dé esos datos de valor. Y ahí el contador toma muchísima eh, importancia y relevancia. No importa la IA cómo aumente. Si tú unes la tecnología y tu conocimiento, te aseguro que vas a brindar una información de valor y vas a ser un contador que va a ser apreciado y que muy probablemente vas a ser muy tecnológico. Listo, vale. Creo que vamos corriendo, pero hemos cumplido. ¿Cómo la ves? Muchísimas gracias, Mauro. Tenemos también muchas preguntas, pero antes de avanzar con las preguntas, a mí me gustaría como recapitular un poquito y es que hoy nos llevamos tres mensajes muy importantes. La primera es que la reforma laboral pues no solo impacta el área jurídica, sino que también impacta la operación, impacta la nómina y por eso también impacta la proyección financiera. Entonces es súper importante que ustedes se mantengan actualizados, hagan sus presupuestos juiciosos, tengan el control de sus datos y si es posible que ustedes se apoyen de una herramienta como Sigo, sería maravilloso porque todo ese tiempo que se ahorran en estos procesos manuales pueden invertirlos en otros aspectos más estratégicos de sus negocios o de sus profesiones en caso de que sean contadores y les permite pues continuar cumpliendo con la norma. Segundo, y es que los nuevos esquemas de seguridad social o los cambios que ya empezaron a aplicar y los que van a venir en caso de que se apruebe una reforma pensional, pues nos exigen una mayor trazabilidad con los contratistas, porque pues no basta solamente con confiar, sino que ahora pues efectivamente hay que demostrar. Entonces también es ese llamado a tener el control, a capacitar a nuestro equipo para que todos en conjunto podamos cumplir y no correr riesgos. Y por último, pues con estos cambios de retención, esto nos recuerda que cumplir no solamente es presentar, yo presento y ya, sino que también es entender los cambios y sobre todo actuar a tiempo. Y para actuar a tiempo, efectivamente, como tú decías, Mauro, las herramientas tecnológicas nos ayudan. Entonces hoy nos llevamos también una certeza muy grande y es que no hay que enfrentar estos cambios solos. Para eso existen herramientas como las que tenemos en Sigo, en este caso Sigo Nube y Sigo Nómina, pues que están diseñadas precisamente para eso, para ayudarles a tener el control de su negocio, minimizar los errores y sobre todo tomar las mejores decisiones en medio de la transformación. Porque como bien lo dice el nombre del evento, hubo cambios de reglas, cambian las reglas, pero si yo como empresario, yo como contador, tengo el control, pues no tengo que cambiar de rumbo. Entonces, esto es lo que nos llevamos el día de hoy. Vamos a pasar a tres preguntitas, Mauro. Acá nos preguntan, si bajaron las bases a 498.000 para Retefuente, ¿esa base aplica también para el ICA? Entonces, recordemos que este decreto son para los impuestos nacionales. Entonces, yo tengo que verificar la normatividad de cada municipio en cuanto a la aplicación de la retención. No se puede asumir que porque baja ahora no.
debemos verificar, dependiendo de la ciudad donde yo me encuentre, la obligación y las bases para hacer la retención en la fuente, por concepto de industria y comercio. Es que acá, digamos que algún día alguien me dijo, hablemos completo. Sí, nosotros nos comemos las palabras. Acá la retención en la fuente es coloquial, pero deberíamos hablar retención en la fuente por concepto de renta, retención en la fuente por concepto de ICA. Son dos conceptos similares, pero operan diferente porque uno es nacional y el otro es distrital. Entonces verifiquemos las retenciones distritales y municipales. Muchísimas gracias, Mauro. Y acá tenemos una pregunta de Sandra Estrada, y es que aún hay un poquito de confusión en cuándo es que empiezan, o sea, a partir de qué fecha empiezan a aplicar estos cambios. Ese cambio a partir de la fecha, perdón, del decreto. El decreto salió el 28 de mayo. O sea, ya estamos. ¿Sí? Entonces, Y, ya estamos aplicando las nuevas tarifas a partir de la emisión del decreto. y Alexandra Pulido, por último, nos pregunta, cuando una empresa no presenta la retención en la fuente mensual, ¿se puede arrastrar el saldo y presentarla en el mes correspondiente? Ay, esa pregunta. Lo correcto es que debes declarar en el periodo en que se hace la retención. Y en ese periodo tienes que aplicar la sanción por extemporaneidad. Entonces, si tú no has presentado nada de enero a junio, tienes que presentar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Hay situaciones o hay colegas que lo hacen de una manera diferente, pero la manera legal, la manera en que se debe realizar es en el periodo que se causa, el periodo que se paga. Si yo no lo hice, debo pagar sanción de extemporaneidad. Gracias, Mauro. Y por último, Cecilia nos pregunta, ¿la autorrenta quiénes están obligados a aplicarla? La autorrenta no hay que confundir con los autorretenedores, ¿sí? Entonces acá hago una explicación breve. Los autorretenedores son unas personas jurídicas que tienen unas condiciones en ingresos que les permiten que nadie les haga retención y ellos pagan una tarifa y pagan esa autorrenta. Todas las personas jurídicas estamos obligados a hacer ese aporte de autorrenta. Entonces, hay unas condiciones especiales de algunas personas jurídicas que no lo hacen, que no son autorretenedores, pero la ley dice que todas las personas jurídicas están obligadas a pagar este impuesto de autorrenta, este anticipo, perdón, de impuesto, a través de la autorrenta, de acuerdo a los ingresos generados.